Hola amiguitos, mi nombre es Lisa. Acompáñenme mientras les cuento la historia sobre la muerte de Jesús y la enseñanza que la misma nos trae. Los judíos llevaron a Jesús ante Pilato y le dijeron que Jesús era peligroso y quería ser rey. Pilato le preguntó a Jesús si lo que decían era cierto y Jesús le respondió: yo soy rey, pero no de este mundo. Pilato les respondió que Jesús era inocente y no había razón para matarlo, pero la multitud gritaba: ¡mátenlo! Entonces Pilato ordenó a sus soldados que le dieran latigazos y le colocaron una corona de espinas en la cabeza. Le hicieron cargar una pesada cruz de madera hasta llegar al lugar de la calavera o Gólgota. Allí, sobre aquella montaña, los soldados romanos clavaron las manos y los pies de Jesús en la cruz. Luego, levantaron la cruz y él quedó entre dos criminales. Sus amigos lo lloraban y el resto se burlaba. Pero Jesús dijo: Padre, perdónalos. Cuando llegó el momento de entregar su espíritu, cerró sus ojos y dijo: todo se ha cumplido. Uno de los seguidores de Jesús, llamado José de Arimatea, puso el cuerpo de Jesús en una tumba. Colocaron una enorme piedra para cerrar la tumba. Amiguito, Jesús vino a la tierra a darnos las buenas nuevas del amor de Dios. Vivamos agradecidos por todo lo que Él nos da y hasta escogió morir por nuestros pecados para nosotros tener salvación y vida eterna junto con Él. Que Jesús siempre vive en nuestro corazón. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Somos la Iglesia Centro Cristiano Vida Abundante y en esta mañana queremos compartir con ustedes palabra de Dios. En Efesios 2 del 4 al 5 dice: pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor de nuestro Dios. Espina su corona fue, mas hoy de gloria es. El Salvador lavó mis pies, me rindo ante Él. Cayó mi culpa sobre
pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Su amor me alcanzó, en la cruz por mí murió, mi pecado él llevó, con poder resucitó. Sigue siendo siempre fiel, mi refugio, mi sostén. Jesucristo es la verdad que me dio la libertad. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Sin principio, sin final, esperanza sin igual, el perdido encontró en Jesús la salvación. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo tú eres Señor. Tu nombre sea exaltado, Señor. Que tu nombre sea exaltado.
Dios te bendiga en esta mañana. Quería compartir contigo una palabra que dice en Filipenses 4:6. No se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Oremos. Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Dios, por este nuevo día de vida que tú nos permites vivir. Gracias, Padre, porque hoy se celebra el día en que tú fuiste a la cruz del Calvario, Señor, por amor a todos nosotros, Padre Santo. Señor, y nosotros estamos muy agradecidos por ese sacrificio, sabiendo, Padre Celestial, que tú, Señor, lo hiciste por amor, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Señor, en esta hora nos humillamos delante de tu presencia, reconocemos ese sacrificio, Señor, en la cruz del Calvario, Padre de la Gloria, y te pedimos perdón, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras rebeliones, perdona nuestra tierra, Señor, en esta hora. Señor, te presentamos, Dios mío, la situación por la que está pasando el mundo entero. Yo te pido que tú traigas sanidad a las naciones,
Que tú traigas, Padre Santo, liberación, Padre de la gloria. Que en medio de toda circunstancia, la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde las mentes y guarde los corazones, Señor. Que, Padre Celestial, tú traigas claridad mental, que tú le des sabiduría, que tú le des inteligencia y capacidad a los médicos y todos aquellos que tienen que ver con esta situación, para que puedan, Señor, trabajar, Padre Santo, adecuadamente, Dios mío, y con certeza de todo lo que están haciendo. Yo te pido, Señor, que tú visites cada sala de hospital, que tú visites cada enfermo, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Como tú hacías cuando estabas en la tierra, que tú sanabas a todos los que estaban, Señor, enfermos y afligidos y atados, Padre Celestial. Que asimismo, Señor, tú hagas en esta hora, Señor. Nosotros te necesitamos, nosotros te amamos, Señor. Reconocemos, Padre Celestial, que tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, que tú estás sentado a la derecha del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, Dios mío. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú, Padre Celestial, que tu misericordia, que se renueva cada mañana, Señor, y tu fidelidad, Señor, nos alcance en esta hora, Padre de la gloria. Señor, nosotros estamos confiando y esperando en ti, sabiendo que tú tienes propósito en todo, Señor, que no estamos a la deriva, sino que tú tienes cuidado de nosotros, Padre Celestial, y que cuando todas estas cosas terminen, Señor, veremos tu gloria, Padre de la gloria. Señor, porque estamos esperando, Dios mío, un avivamiento glorioso, Señor, en la iglesia de Jesucristo, Señor. Sabes que te amamos y que te necesitamos, Señor. Te damos las gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Saludos y bendiciones a los hermanos que en esta hora nos sintonizan. Ha llegado el momento de la adoración por medio de las ofrendas. Como parte del servicio adoramos a Dios con cánticos, alabanzas, pero también lo adoramos con las ofrendas que traemos delante de Él. En esta hora voy a leer un pasaje de la Escritura para dar comienzo a este proceso. Dice así Génesis capítulo 4 y verso 4. Abel también presentó su ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda. Como vemos desde el principio de la creación, Dios siempre ha recibido no solo la ofrenda, sino al ofrendador. Por eso en esta hora te exhortamos a que hagas tu aportación. Estamos limitados solamente a ATH Móvil. Puedes ir a ATH Móvil y buscas bajo negocios CCVA y de esa forma das tu aportación, y es momento para los que no son tan tecnológicos de ponerse al día. Esta es la oportunidad que el Señor nos está dando para que así lo hagamos. Y vamos a orar por las ofrendas que se han de recibir, que Dios las multiplique. Sabemos que en estos momentos pues muchos no pueden por diferentes razones dar lo que quisieran, pero que Dios utilice lo que recibimos. Padre Santo y Padre bueno, Dios de amor, de misericordia, estamos ante tu presencia y te damos gracias, Señor, porque nos permite a la distancia podernos congregar como tu pueblo, aunque tú nos ves como uno, aunque estemos distantes, Señor. En esta hora te pedimos, Dios mío, por las ofrendas que se han de recibir, los diezmos, las ofrendas, toda aquella aportación que los hermanos hagan a través de los sistemas electrónicos, Señor, y digitales. Yo te pido que tú las multipliques, las bendigas, Dios mío, de manera especial. Sabemos, Dios mío, que tú eres un Dios, que tus recursos no acaban ni se agotan, Padre Santo. Tú haces provisión, Dios mío, y multiplicas las cosas según tú entiendes que se necesitan, Padre Santo. Por eso te pedimos, Dios mío, que bendigas a los que han de administrar estas ofrendas. Bendice a los que ofrendan, así como la ofrenda que ellos dan, Padre Santo. Yo te pido que tú te glorifiques, Señor, en las necesidades de la iglesia, pero también de los miembros de la iglesia, de cada una de las personas que nos sintonizan esta hora, Dios mío, y que tienen su necesidad. Yo todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Qué bendición, qué privilegio escuchar la adoración al Señor. Agradecemos a los hermanos del Centro Cristiano Vida Abundante por estas expresiones de adoración al Señor, y quisiera que estés con nosotros durante este tiempo de esta reflexión. Soy el pastor Jorge Lucas Escribano del Centro Cristiano Vida Abundante,
Y quisiera que fueras conmigo a la palabra para escudriñar el evento central de lo que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. En los evangelios se nos narra qué fue lo que ocurrió desde el comienzo en la semana cuando entra el Señor a Jerusalén y posteriormente cómo entra al templo y lo limpia de los cambistas y después es confrontado por escribas y sacerdotes y cómo el Señor hace otros eventos durante esa semana, celebra la Pascua con los discípulos, ora en Getsemaní, se da el arresto, se da el juicio viciado que ocurrió, donde todos los tribunales encuentran a Jesús de Nazaret inocente, y eso marca el escenario para llegar al Calvario. De hecho, cuando vamos al Evangelio según Lucas, vamos a ver en el capítulo 23, verso 24, que Pilato cede ante el clamor de la multitud y deja que se haga lo que ellos pedían. Dice el texto, y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y entonces sigue la narrativa del Señor camino al Gólgota para la crucifixión. Sin embargo, para entender bien lo que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, podemos verlo de diversas maneras a la luz del Antiguo Testamento. Recuerden que en el Génesis Cristo es la simiente, en el Éxodo es el Cordero Pascual, en Levítico es el sacrificio propiciatorio, en Números es la peña herida, en Deuteronomio es el profeta. Así que podemos mirarlo desde el Antiguo Testamento, desde algunos textos para ver cómo llega esto hasta el evento de la crucifixión. De hecho, uno de los criterios por los cuales se determina si era o no el Mesías es porque Cristo toma estampas del Antiguo Testamento que ocurrieron y las lleva al Nuevo Testamento, que es cuando él está viviendo y después se documenta, pero él hizo en su ministerio cosas que hicieron los profetas, pero que a su vez eran nuevas. Por eso es que en el diálogo que él tiene con Nicodemo, cuando Nicodemo está inquieto con la enseñanza del reino, es interesante que se le acerca de noche y le pregunta. Y Cristo, en ese diálogo que tiene con Nicodemo, allá en Mateo, es sumamente fundamental, perdón, en el libro de Juan, es sumamente fundamental que hay una parte específica donde él se identifica como ese Mesías que habría de venir y agarra un evento que ocurrió en la vida del pueblo de Israel en el desierto. Así que una de las maneras de ver la cruz de Cristo es desde Egipto con la plaga de los primogénitos. Otra manera de verlo es desde Números, capítulo 21, que es el incidente donde se da la plaga de serpientes. Te voy a leer ese texto en la versión actualizada, que dice de la siguiente manera, Números 21, verso 4. Luego el pueblo de Israel salió del monte de Or, tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto?, se quejaron. Aquí no hay nada para comer, ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo, y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues, oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: haz una figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán con tan solo mirar la serpiente de bronce. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Oiga, cuando Cristo está hablando con Nicodemo, se identifica como el Mesías porque le dice: mira, Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El ministerio de Cristo causa mucha expectación entre la gente. El ministerio de Cristo, por así decir,
es bien poderoso porque él entra a la sinagoga en Lucas capítulo 4, como era su costumbre, le dan el rollo de la ley, él lo abre en Lucas capítulo 4, versos 16 al 21, y halla donde está escrito del profeta Isaías, y lee específicamente lo que para nosotros es la parte del capítulo 61, cuando él les dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados del corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Y se detiene ahí, porque él lee esa parte de Isaías, cierra el rollo, lo entrega al maestro de la sinagoga, se sienta, todos están atentos mirándolo, y él dice algo más. Dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Posteriormente a eso, comienza el Señor a predicar su primer sermón, por así decir. Tiene los mismos elementos que el sermón de Juan el Bautista. Cuando miramos Mateo capítulo 4, verso 17, Cristo dijo de la siguiente manera: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista asoma el tema del reino, pero Cristo es el que lo trabaja en los capítulos 24 y 25 de Mateo. Pero cuando uno mira Marcos capítulo 1, verso 15, hay otro elemento adicional. A mí me gusta mucho esta narración porque dice que en esa predicación él dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Fíjense que no solamente ya él habla de que el reino de Dios está cerca, no solamente habla de que el reino de Dios se ha acercado, sino que el tiempo se ha cumplido. Es Dios encarnado. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Así que con todo este trasfondo podemos decir que era hasta cierto punto necesaria la muerte de Cristo para el plan redentor de toda la humanidad. ¿Por qué ocurre todo esto? Bueno, en primer lugar, yo creo que la muerte del Señor pues, fue dicha por los profetas. Cuando uno va al libro de Isaías, en el capítulo, podemos mirarlo en el capítulo 53, voy a leer de esta versión actualizada, los versos 4 en adelante. O sea, la muerte de Cristo fue profetizada, fue anunciada. Está por varios de los salmos, detalles específicos de la crucifixión. Y en el capítulo 53 dice que Él cargó nuestras debilidades, nuestros dolores fueron los que lo agobiaron. Pensamos que las dificultades que Él pasó eran un castigo de Dios, pero es un castigo por sus propios pecados. No, porque Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado por nuestros pecados, por nosotros, para que nosotros tuviéramos paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. A nadie le importó que muriera sin descendiente, ni que le quitaran la vida a mitad de camino. Pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Formaba parte del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Toda esta narración está en Isaías capítulo 53. Lo digo de otra manera, la muerte de Jesús fue predicha. Cuando vamos a Lucas capítulo 9 y verso 23, el mismo Señor y Salvador Jesucristo dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas,
y que sea muerto y resucite al tercer día. En otras palabras, la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue predicha en el libro de Éxodo, capítulo 12, versos 21 al 23. Si miramos la crucifixión de Cristo desde Egipto, vemos que en los versos 21 al 23, cada familia del pueblo de Dios inmoló un cordero para la Pascua y mojando un manojo de hisopo en la sangre del cordero, untaron el dintel y los dos postes y nadie salió de la casa hasta por la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Por eso es que el Señor, cuando prepara la Pascua, le dice a los discípulos que vayan al aposento que está preparado. Y allí celebra la cena con los discípulos. Y ahí agarra otro evento como este de Éxodo capítulo 12. Y dice, mira, esa Pascua que se celebró en Egipto era un anticipo de la obra que yo voy a hacer. Y por eso es que en la cena, cada elemento en esa cena tiene un significado. Las hierbas amargas para recordarle las amarguras en Egipto, el agua con sal para mojar esas hierbas para comérselo, el tipo de ensalada era para recordarle las lágrimas que derramaron en esa esclavitud y en ese camino en el desierto. O sea, cada elemento de esa mesa tiene un significado interesante. Recuerden que el Señor esa cena la celebró con cordero. Yo no sé de dónde salió el pescado en todo esto que están celebrando por ahí, pero es cordero lo que él comió en esa cena. Pero hay una parte donde toma el pan y él lo parte y dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. El pan, porque es el pan de vida. Yo soy el pan que del cielo ha descendido, dice el Señor en el Evangelio según San Juan. Así que cuando yo sigo mirando estos textos, me doy cuenta que ha sido profetizado desde el principio. En esa mesa, él toma la copa de vino y dice, esta es mi sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada, porque es el pacto completo, es el pacto perfecto que lo explica el libro de Hebreos, que deja sin efecto el pacto anterior, porque esto es un pacto perfecto donde el Cordero es él, donde el sacerdote eterno es él, donde su muerte y resurrección y ascenso a los cielos a la diestra del Padre nos garantiza un acceso permanente en la presencia de Dios. Así que yo miro que la muerte de Cristo definitivamente era inevitable. ¿Y por qué era inevitable? Porque la calidad de vida de Cristo pone en entredicho la nuestra. Él fue el justo, fue tentado en todo, pero sin pecado. Entre nosotros, los seres humanos, no hay justo ni aún uno. Pero Cristo se encarna en la persona de Jesucristo para inmortalizar al ser humano y en un cuerpo humano cumplir con toda la ley de Dios y pagar el pecado de toda la humanidad para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que la vida de Cristo nos confronta. Otra cosa que ocurrió es que el ministerio de Cristo confrontó las estructuras de poder. Confrontó, por así decir, el poder social, el poder político, el poder religioso, porque para el judío lo sagrado era el templo, lo sagrado era la ley, y nuestro Señor vino el sábado. Él redefinió el sábado, y mucha gente está pegada en el sábado y guardando el sábado, y él dijo, yo soy el Señor del sábado. Es más importante creerle en él que guardar el sábado, y eso hay que tenerlo meridianamente claro, porque eso ocurrió en los textos en muchas de las ocasiones, y él dijo, yo soy el Señor del sábado. Así que cuando yo sigo mirando este texto, me doy cuenta que el Señor confronta todas las interpretaciones de la ley de los escribas, de los saduceos y de los fariseos, de todos estos doctores de la ley. Por eso es que usted va a ver que nuestro Señor decía, oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Cuando él dice, mas yo os digo, es Dios hablando. Así que ese ministerio tiene que confrontar las estructuras de poder de los judíos, pero hay algo más. Nosotros hemos reflexionado sobre Juan capítulo 11,
los versos 45 al 53, cuando él va durante la muerte de Lázaro, él llega 4 días después, llega al cementerio, y es interesante que estando allí, le dicen, maestro, lleva 4 días enterrado, muerto, y él dice, muevan la piedra, abren la tumba, mueven la piedra, la tumba está abierta, y él a gran voz dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucita de entre los muertos. Él dice, desátenlo y déjenlo ir. Y Lázaro lo dejan ir. Y todos los que vieron eso se maravillaron. Y muchos de los que estaban allí, algunos de los que estaban allí, le hablaron a los del Sanedrín, le hablaron a los del concilio. Y ahí usted ve en el verso 53, cuando ese tribunal del concilio, ese Sanedrín se reúne y acuerdan, dice el texto, darle muerte a Jesús. Desde aquel día, dice Juan 11:53, acordaron matarlo. O sea, la vida de Cristo expuso toda la podredumbre del mundo religioso, de aquellos que se agarran de los rituales, de aquellos que amarran a la gente a fórmulas y encantamientos y todo este tipo de doctrina de hombre, pero su corazón está lejos del Dios que hizo los cielos y la tierra. Por todo esto, la muerte de nuestro Señor Jesucristo tenía que ocurrir. Pero hay más. La muerte de nuestro Señor Jesucristo fue voluntaria. Cuando miramos en Mateo capítulo 26, y yo te invito a que lo busques un momento, Mateo capítulo 26, los versos 53 y 54, cuando Cristo es arrestado, que uno de los discípulos trata de defenderlo, en un momento, dice, ¿no sabes que podía pedirle a mi Padre que me enviara 12,000 ángeles y me los enviaría al instante? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que ahora mismo está aconteciendo? Quiero que sepas que cada detalle, cada evento que ocurrió en la vida de Cristo fue anunciado, fue escrito con anterioridad, siglos antes por diversos profetas, que cuando tú miras todo el evento de Jesús, el ministerio de Cristo, muchos de esos eventos se cumplieron. De hecho, en la Biblia Thompson, en esa publicación de la Biblia Thompson, en las páginas de atrás del apéndice, aparece unas tablas bien interesantes donde te dice las profecías que se cumplieron con la primera venida de Cristo, la encarnación. El Cristo que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló, tomando forma de siervo y humillándose hasta la muerte y muerte de cruz, nos dice el libro de Filipenses. Así que la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por tanto, fue voluntaria, pero tiene un elemento adicional. Fíjate que hasta ahora te vengo diciendo varias cosas sobre la muerte de Cristo. No fue que lo mataron así porque lo mataron así, sino que tiene todo un andamiaje profético, es todo el plan de Dios para redimir a la humanidad, porque el ser humano no se puede salvar a sí mismo. Tú puedes caminar de rodillas desde tu casa hasta el Capitolio, desde hacer algún acto que tú creas que pueda quitarte el pecado. No hay justo ni aún uno. El ser humano no puede pagar una penitencia, no puede hacer algo para limpiarse el pecado de encima. Esa obra le correspondió al único Redentor, al único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo capítulo 2 y verso 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero mirando más estos textos, te digo que vayas ahora a Romanos capítulo 5 y verso 8, porque nos da otra causa de por qué Cristo tiene que morir en la cruz del Calvario. Nuestro Señor tiene que morir en la cruz del Calvario. Dice Romanos capítulo 5 y verso 8, el apóstol Pablo a la iglesia de Roma le dice, mira, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús es el que hizo el sacrificio por el pecado de toda la humanidad. Por eso es que nosotros reflexionábamos en estos días sobre el juicio de Cristo desde la óptica de un juez. Y es bien interesante que el tribunal dice no hallo causa en este justo. Y Pilato lo dice varias veces. Y al final, la sentencia de Pilato, que la leímos
en el capítulo 23 de Lucas, dice: Jesús de Nazaret, póngase de pie, este tribunal lo encuentra inocente. Alguacil, llévenselo y mátenlo. Y tiene que ser así, porque Cristo sube a la cruz del Calvario para pagar el pecado de toda la humanidad, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que cuando nosotros miramos en que siendo un pecadores, Cristo muere por nosotros, por eso es que en el diálogo con Nicodemo, él cierra con esa sentencia y le dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Isaías 53, versos 5 al 7, dice en la versión Reina Valera, que muchas personas conocen, dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros curados. Fuimos nosotros quienes nos extraviamos como ovejas, nosotros que abandonamos las sendas de Dios para seguir las nuestras. Pero Dios echó sobre Cristo la culpa y los pecados de cada uno de nosotros. Mira, la vida es corta, la muerte es segura, el pecado es la causa, pero Jesucristo es la cura. Yo te invito que con este trasfondo que te he leído, trasfondo histórico, profético, ministerial de Cristo, centrado en la palabra, que es un documento histórico, podemos ver que nuestro Señor, dice Lucas capítulo 23, desde el 13 al 25, fue hallado inocente, tanto por el juez Pilato como por el juez Herodes. Y de hecho, el mismo tribunal del Sanedrín no pudo condenarlo a muerte porque no tenía evidencia. Sus testigos se contradijeron y a la hora de la verdad, cuando tú miras el Evangelio según San Juan, te vas a dar cuenta que lo llevan al de Pilato y Pilato dice: ¿de qué delito lo acusan? Y ellos lo que le dicen es: bueno, si no fuera culpable no te lo traíamos. Eso es como tratar de un abogado defender a un cliente ante el juez en un caso criminal después de toda la prueba, poniéndolo en un ejemplo al revés, decirle: juez, mire, mi cliente es inocente porque yo lo digo. Tan sencillo como eso. Pero el Señor fue hallado inocente en los juicios de la humanidad porque, repito, subió a la cruz del Calvario como justo. Y ahí entramos al drama del Calvario. Y esto es bien importante porque hay una serie de expresiones que se hacen desde la cruz, que es lo que en muchas ocasiones se mira con detenimiento. ¿Qué dijo el Señor desde la cruz? Hay varias expresiones que él dio. Y los que comentan estos textos, los que toman los textos, por ejemplo, Lucas capítulo 23. Nosotros vamos a ver que en Lucas capítulo 23, verso 24, el Señor hace una de sus primeras expresiones durante las horas que duró esa crucifixión. Su primera expresión fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Hallarle en tanto está cercano. El perdón de Dios está disponible para la humanidad. Después que toda la maldad del mundo se va contra él, después que él hizo tanto bien, después que hizo tantos milagros, tantos portentos, tantos prodigios. De hecho, cuando tú miras las narraciones que hay al pie de la cruz, te vas a dar cuenta que nadie dijo se lo merece, nadie dijo se lo buscó. De hecho, cuando miramos las ejecuciones de pena de muerte en el siglo XXI, de estos presos que están en lo que llaman en el corredor de la muerte, esperando ser ejecutados, cuando eso ocurre, le dan el beneficio a los familiares de las víctimas estar presentes para presenciar la ejecución. Fuera del lugar donde los están ejecutando, hay unas multitudes, unos a favor de la muerte y otros en contra, y la prensa opina y todo el mundo habla, y la gente dice: bueno, lo que pasa es que cometió un crimen, pero no se debe matar, y todo ese tipo de cosas. Pero cuando estamos en la ejecución de Cristo, cuando estamos al pie del Calvario, todos decían: a otro salvó, que se salve a sí mismo. Hizo milagro, que se baje de la cruz. O sea, todo el mundo decía algo positivo sobre Cristo porque no cometió delito, no cometió pecado. Y cuando tú ves esta expresión de él está
en el evento donde se le mete en el culto a Juan, tanto en Juan capítulo 1 como en Mateo capítulo 3, que llega al bautismo que hace Juan en el Jordán. Cuando Juan lo ve, lo mira y le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ¿cómo te voy a bautizar si este es el Cordero de Dios? Estamos hablando de que el Cordero estaba siendo sacrificado en la cruz del Calvario. Y su primera expresión que sale de su boca, ¿cuál es? Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. La palabra del perdón. Yo me imagino en este drama, cómo es que nosotros podemos ver que están los ladrones al lado de él. Es interesante porque en el mundo criminal se corre la voz en las cárceles, en los presidios, y la gente sabe más o menos quién es o quién no es inocente en las cárceles. Hay gente que está injustamente en el presidio pagando por una sentencia que no debe estar pagando, porque son inocentes, y por diversas cosas que ocurren en la vida, gente inocente llega a ir a la cárcel. En este caso estamos hablando de que hay dos personas que eran criminales siendo ejecutadas con Cristo. Cristo que era inocente y dos culpables al lado de él. Y cuando tú miras la narración del Calvario, empiezan increpándolo, empiezan con sus maldiciones. Pero cuando ellos escuchan la palabra del perdón, aquí vemos que uno de ellos reacciona. Y esto es bien, bien importante. Yo quisiera que buscáramos un momento en Lucas capítulo 23, por ahí. Lucas capítulo 23, verso 24, porque posteriormente, perdón, uno de los que está al lado del Señor en la cruz dice, bájate y bájanos y vámonos de aquí. El otro le dice, oye, tú no respetas. Y aquí viene la clave de lo que es la rehabilitación. Nada ha hecho. Nosotros estamos pagando por lo que merecen nuestros actos. E inmediatamente le dice al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y es interesante porque en el verso 39 de Lucas 23 dice, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Escúcheme bien, el principio de todo cambio trascendental en un ser humano, de la maldad al bienestar, de la tiniebla a la luz, de la muerte a la vida, del infierno a la salvación, no es otro que reconocer su pecado, confesarlo, aceptar y confesar la inocencia de Cristo y recibirlo como tu Señor y Salvador. Y que está al lado del Señor le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto es bien interesante porque un hombre que ha tenido una trayectoria criminal toda su vida y que es un reo de muerte, ¿qué se va a acordar Dios de él? ¿De qué acto, de qué obra buena que lo pueda salvar a sí mismo? El Señor le receta ahí mismo la garantía de lo que es su salvación, porque le dice en Lucas capítulo 23 y verso 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y me detengo porque me da pena, pero hay corrientes de pensamiento por ahí, sectas, como los testigos de Jehová y otra gente que se confunden al leer este texto. Ellos quieren ignorar la supremacía de Cristo, niegan la deidad de Cristo, no lo confiesan como Dios encarnado y no lo pueden entender, y para poder justificar su aberración teológica, dicen que ahí lo que dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y empiezan con ese juego de palabras para justificar que Cristo le está diciendo al ladrón en la cruz, mira, de cierto te estoy diciendo ahora que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, y en ese juego de palabras niegan la realidad de ese paraíso para todo aquel que acepta a Jesucristo como su único y eterno Salvador. Lo digo de otra manera, esta segunda palabra te dice a ti que hay un lugar más allá de la muerte, que hay un lugar
que el Señor tiene preparado. El Señor se los dijo a los discípulos: es necesario que yo me vaya porque voy a preparar lugar para vosotros. Juan capítulo 14 lo dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo regresa en gloria a levantar un pueblo que lo está esperando. Pero hay algo interesante. En este drama del Calvario, dice que al pie del Calvario estaba el discípulo amado, Juan, estaba María, la madre de Jesús, otra de las mujeres. De momento, Cristo la mira y en Juan capítulo 19, vamos a buscarlo aquí, Juan capítulo 19, y te estoy narrando esta de una manera sucinta, pero pudiéramos estar exponiendo mucho más tiempo de lo que estamos usando para esta reflexión. Pero quiero que vayas conmigo a Juan capítulo 19, versos 26 y 27, porque dice que cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después al discípulo: he ahí tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esto es bien interesante y bien importante, porque esta palabra lo que nos está diciendo es que no hay corredentoras, no hay corredentores, es un solo mediador entre Dios y el hombre. Cristo puso la raya en la crucifixión y dice: el cordero inmolado soy yo. Su mamá, María, no podía decir: bajen a mi hijo de ahí porque yo voy a dar mi vida por él, porque ella sabía desde años antes, guardaba en su corazón las cosas que le fueron ministradas por los ángeles, por la revelación directa de Dios, que ese hijo, que era el unigénito del Padre, que era obra del Espíritu Santo de Dios sobre ella, iba a ser el Redentor del mundo. Cuando fue con José al templo y lo presenta, escucha a Zacarías, escucha a Ana la profetisa. O sea, todo eso estaba en el evento de la crucifixión, en el corazón de ella. Ella sabía que aunque estaba dolida, que aunque estaba sufriendo por la pérdida de su hijo a quien ella amaba, el Redentor de toda la humanidad era él. Qué bendición y qué privilegio el que Dios nos da en esta hora para recibir a Jesucristo en nuestros corazones. Pero hay una expresión en el Calvario que también nosotros tenemos que visitar, porque después que Él cumple esa responsabilidad familiar y social, tenemos que ir al Evangelio según Mateo, capítulo 27, porque en Mateo capítulo 27, allá en el verso 46, hay otra de las expresiones que son importantes de este evento de la crucifixión. Mateo capítulo 27 y verso 46, el Señor estaba, dice algunos rabinos y algunas personas que comentan estos textos, que son cristianos, le dicen, dice ahí: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y cuando uno mira esa palabra, que es la expresión del abandono de Dios, como dicen algunos, ese es un cántico que Jesús está haciendo en la cruz del Calvario para soportar el dolor y, por así decir, nos da la bendición de un modelo de pasar los dolores y las angustias del alma. Él está nada más y nada menos que citando el Salmo 22, donde dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y voy a buscar ese salmo para leerte parte de este Salmo 22. Lo voy a leer en la versión Reina Valera, porque nosotros tenemos que ir al mismo para ver que estos salmos mesiánicos, como se le conocen, Salmo 22, Salmo 23 y Salmo 24, tienen muchos de los detalles que se narran en la crucifixión. Por eso es que tú vas a ver que en este Salmo 22 empieza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no responde, y de noche y no hay para mí reposo. Dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres,
esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Qué bendición y qué privilegio que los calvarios, escúchame bien, se pasan orando. El Señor comienza esta expresión del Calvario diciéndole: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A mitad de Calvario se atreve a decirle al Señor: Elí, Elí, lama sabactani, porque todo ese pecado de la humanidad viene sobre Cristo. Y esa carga del pecado crea un sentido de separación, como que Dios aparta la vista de toda la inmundicia que cae en el Calvario, de todo el pecado de toda la humanidad. Por eso es que a mitad del Calvario está orando. Y de hecho vamos a ver que su última palabra es dirigida al Padre, porque los calvarios se pasan orando. En un contexto como el que estamos compartiendo esta palabra, el planeta entero está en cuarentena. Y es un buen momento para pasar las crisis que estamos pasando, orando y pidiéndole a Dios que intervenga de manera directa con cada uno de nosotros. Así que es bien importante que saques un tiempo para orar y le digas: Señor, me siento de tal manera, y le cuentes a Dios cómo tú estás. Seas angustiado, deprimido, acosado, abatido o gozoso o alegre, habla con el Señor, saca un tiempo para hablar con Él y dile cómo tú te sientes. Luego de esa expresión del Señor, es interesante que Él dice otra palabra, porque Él dice, citando a Juan capítulo 19 y verso 28, sed tengo. En otros textos dice, tengo sed. Y debía tener sed porque dice, para que se cumpliese la Escritura. O sea, que cada evento, cada detalle de la crucifixión fue profetizado, fue narrado. Dice que en mi sed me dieron a beber vinagre, dice otro de los salmos. Por eso es que usted ve que uno de los guardias corre con una esponja mojada en vinagre y con un palo se la ponen en la boca. Y dice, en mi sed me dieron a beber vinagre, dice otro de los salmos mesiánicos. Así que Salmo 22, Salmo 23 y Salmo 24 los tenemos que visitar y mirar, que muchos de los detalles de la cruz aplican aquí. El Señor tenía sed física también porque su cuerpo estaba deshidratado, había sido golpeado desde la noche anterior, durante toda la madrugada hasta que se lo llevan a Pilatos al tribunal. Pasó todo el evento del tribunal, no le dieron nada, así que tenía que estar deshidratado. Y la sed de Dios, el anhelo de Dios, este anhelo de Dios, que Dios tiene una sed de que la gente venga a Él y beba, como Jesús dijo en Juan capítulo 7, se para en medio de la sinagoga y dice, el que tenga sed, venga a mí y beba, porque el que beba de mí y el agua que yo soy, saltará de su interior una fuente de agua. Ríos de agua viva correrán por su ser, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo mismo que le dijo a la mujer del pozo. Si tú vuelves a beber de esa agua, vuelves a tener de sed. Pero del que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. El Señor dice, yo tengo sed de que la humanidad se acerque a mí y me reciba como su único y eterno Salvador. Tengo que ir al Evangelio según Juan. Mirar un momento el capítulo 19, porque este drama del Calvario se sigue desarrollando. Y fíjense cómo el Señor, cada expresión de la cruz, en la cruz tenía todo un sentido sostenido de todo ese Antiguo Testamento que alumbra hacia la obra de Cristo. Cuando en el capítulo 19, en esta narración, dice que para que se cumpliese la Escritura, dice el verso 28, tengo sed. Pero en el verso 30 dice, pero cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entrega el Espíritu. Dice esta narración de Lucas capítulo 19, verso 30, que se estaba consumando ahí. En otro de los textos lo dice en arameo, tetelestai, consumado es. Él presenta su vida en sacrificio en la cruz, pone su vida voluntariamente,
Nadie pudo matar a Cristo porque nadie le podía quitar la vida. Él voluntariamente la puso en la cruz del Calvario para que tú y yo, al creer en Él, su muerte nos cubriera a nosotros y su resurrección nos garantice nuestra resurrección. Por eso es que en Efesios capítulo 2 dice bien claro, y lo voy a leer, dice que Dios, la obra de Cristo en nuestro lugar y en nuestro favor, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Con esto lo que quiero resumir en esta hora es que se consumaba la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Nosotros rompimos con Él y no podíamos acercarnos a Él. El pecado nos distanciaba de Dios. Así que Dios se toma la iniciativa de salvarnos en Cristo Jesús. Sale a nuestro encuentro para darnos salvación. Nos redimió. Su sacrificio en la cruz pagó el precio. Nos sacó de la casa de empeño del diablo y nos dio vida y nos libertó de esa posesión. Se consumaba la propiciación. La propiciación es el pago suficiente y propicio para satisfacer la demanda de la justicia divina de Dios y nos justificó. Nosotros estamos justificados por la fe. Todo eso hace la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si vas conmigo un momento al libro de Romanos para mirar el capítulo 5, Romanos capítulo 5, los versos 17 y 18, quiero que los veas conmigo. Dice, pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, o sea, Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo pagó por tu pecado y por el mío en la cruz del Calvario. Todo eso era lo que se consumaba en la cruz del Calvario. Pero hay algo más. Tengo que volver a Lucas 23, porque aquí se da la última palabra. Después que él dice consumado es, Juan narra que entrega su espíritu, pero en el momento de entregar su espíritu, da una palabra que es la palabra contra la muerte, que es la palabra contra el miedo a la muerte, porque el Señor dice en el Calvario, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Yo quiero que tú sepas que ese es el grito contra la muerte. Es la garantía de que las cosas no terminan en la muerte. Te pueden cremar, te puede comer un tiburón en el mar. Tú puedes morir de cualquier manera. La materia no se destruye, sino que se transforma. Cristo regresa en gloria. Y esta palabra dice que cuando uno muere, se va de la presencia de esta tierra y llega a las manos de Dios. Por eso es que en un funeral de los creyentes, un funeral cristiano, aunque hay dolor, aunque hay angustia por la pérdida, hay una consolación, porque sabemos que todo aquel que muere en Cristo tiene vida eterna y será resucitado de entre los muertos, y que el Señor, cuando regrese en gloria, dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 17, que el Señor Jesús vendrá en el aire. Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él, y las tumbas se abrirán y los muertos resucitarán, y que entonces seremos levantados en el aire para recibir al Señor. Y es en el aire porque Satanás es el príncipe de la potestad del aire, y ahí se le da el último cuartelazo al infierno. Yo quiero que tú sepas que esta palabra poderosa garantiza esa resurrección. La obra de Cristo inmortalizó al ser humano que cree en él. Hay vida eterna, hay existencia eterna, porque en Cristo estamos todos predeterminados. Si lo aceptas, te salvas, y si lo rechazas, te pierdes.
Eso no lo digo yo, eso lo dijo el mismo Jesús en el capítulo 3 del Evangelio según Juan, cuando él está diciendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero que sepas que él dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y dice algo más, y esta es la condenación. Juan capítulo 16, verso 19. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas en Dios, hechas en Dios. Yo te invito en esta hora a que hagas un alto y reflexiones y digas, Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Abro mi corazón, te recibo como Señor de mi vida y Salvador. Reconozco que soy un pecador, pero te confieso como mi Señor y mi Salvador, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario y diste tu vida por mí. Reconozco y confieso que fuiste sepultado y que Dios te resucitó de entre los muertos. Y que te pido, Señor, que me resucites a mí también en el día postrero. Escribe mi nombre en el libro de la vida, y si al venir estoy vivo, ser levantado y transformado en un abrir y cerrar de ojos. Lléname de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga y Dios te guarde.